Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes de un punto candente en la economía, por aquí por su televisora del Táchira. Fidel y David, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar de un tema, súper candente, ¿no? Sí, señor. Un tema difícil, complicado, porque como estamos ubicados en frontera, pues los hechos que ocurran normales o anormales en la frontera, de un lado o del otro, pues afectan el desarrollo económico integral de la frontera compartida. Y eso para una región de frontera pues tiene sus implicaciones. Hoy en un punto candente de la economía, amigos, vamos a hablar sobre las casas de cambio cerradas en el norte de Santander, pero también en el Táchira desde hace años, lo cual lleva a la economía de la frontera a paralizarse. Ese es nuestro tema de hoy. Sí, exactamente. Casas de cambio cerradas, cese, por supuesto, paralizada la economía de la frontera. Y el martes pasado, el pasado 3 de este mes que está corriendo, los cambistas, los trabajadores y los propietarios de las casas de cambio que se funcionan en Cúcuta, norte de Santander, pues decidieron llevarse a paro por 6 días, es decir, hasta el 11 de octubre, 5 días exactamente, en base a la resolución número 060, que restringe considerablemente todas las operaciones que se llevan en las casas de cambio, al punto que ellos han manifestado, así lo dijo la representante de esta asociación de cambistas de Norte de Santander, como es Yolanda Olarte, que es una resolución matacambista. David y Fidel, matacambista. ¿Por qué? Son demasiadas las exigencias, son demasiadas las restricciones, y un operador cambiario declaró que, por ejemplo, para que un venezolano que lleve 180.000 bolívares, que es el equivalente a su ingreso básico y llevado en la conversión a pesos de 30.000 pesos, hay que hacerle, una investigación judicial tremenda para poder llevarle a cabo esa operación. Y eso les entraba muchísimo en las operaciones, y ellos, en tanto el gobierno no se pronuncia ante esta resolución 060 en Colombia, ellos seguirán el paro, al punto que ya extraoficialmente se ha anunciado que lo van a prolongar hasta 20 días más. Y entonces imagínense el impacto que tiene en cuanto al cambio para nosotros los venezolanos, que necesitamos cambiar nuestros bolívares y llevarlos a pesos. David. Bueno, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del gobierno colombiano, le puso la obligación de llenar una planilla con información a cada persona que venga a hacer una operación de cambio. Correcto. Esto es un entrabamiento a las operaciones que hacen las casas de cambio en Cúcuta, y por eso es el paro, claro, en protesta por la resolución 060 de la DIAN. Ahora bien, esto trae una paralización completa de las operaciones en la frontera, y solo deja la oportunidad de hacer cambio de moneda en forma ilegal. Claro. ¿Qué es lo que de ahí está ocurriendo? ¿Qué es lo que está? Aparecen los cambistas ilegales, que son los que se están aprovechando de esta oportunidad. Estos cambistas ilegales no cambian a cambio oficial, dan la moneda muy cara, muy barata. Claro. Y es una paralización completa de la frontera, y por ende va a afectar toda la economía del estado Táchira. También tiene efectos nacionales. Por supuesto que sí. Por supuesto, porque por la frontera tachirense pues circula un porcentaje bastante importante de carga, de mercancía, de materia prima, con la cual se abastece la industria venezolana. Toda esta situación de este cese de actividades en las casas de cambio en el norte de Santander tiene sin lugar a dudas un impacto muy importante en el usuario convencional del intercambio, y muy particularmente pues viene a entrabar y a complicarle muchísimo más la vida al ciudadano venezolano, que ante la escasez que hay dentro de Venezuela de una gran cantidad de productos, y que en consecuencia acuden al norte de Santander, a Colombia, como un escape, como una vía de escape para poder adquirir los productos que aquí escasean. Entonces ahora hay la dificultad, aparte de aquello de que si puedes o no movilizar dinero en efectivo, porque ahora se considera un delito de extracción, mover capital hacia el exterior, y si no, entonces ¿con qué vas a comprar? No. Entonces ahora está la dificultad de que no tienes acceso al cambio para poder comprar entonces la moneda local, en este caso el peso,
colombiano, con el cual, por supuesto, se transan las mercancías al otro lado. Entonces, la dificultad ciertamente es muy grande. Pero Darcy y David, el impacto también, y amigos, el impacto también es de este lado de la frontera en materia de casas de cambio. Aquí no hay casas de cambio desde el 2014. Fueron prohibidas cuando el cierre del 2014, cuando el cierre de frontera, de manera que quedaron eliminadas las casas de cambio de este lado. Hasta hace muy poco tiempo que comenzó una casa de cambio con varias franquicias en la zona y en el país que comenzó a operar, pero opera para un tipo de operaciones muy particulares, no opera abiertamente para el cambio monetario en la frontera. Eso ha ayudado, por supuesto, a que quede represada en el norte de Santander, en Cúcuta y en La Parada, una inmensa cantidad de la masa monetaria de bolívares, porque no se cambian en Venezuela, se cambian en Colombia. Si aquí tuviésemos casas de cambio como era en el pasado, ese dinero se cambiaría de este lado de la frontera y los bolívares se quedarían de este lado de la frontera, no del otro lado. Entonces, este tipo de cosas no bien pensadas, producto quizás de malos sueños, de trasnochos, entonces conlleva a una distorsión muy grande. Con toda la propiedad lo digo, y David, estamos todos los dos de acuerdo, porque conjuntamente los tres, porque lo hemos conversado entre telones, es simplemente el mal manejo de la política cambiaria. Parece ser que hay un desconocimiento total, sí, y de ahí todas las distorsiones producidas y toda la complicación y la afectación que le produce a todos los venezolanos que estamos yendo a la frontera ante la escasez que hay aquí de alimentos, de medicinas, en fin. Debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando sobre casas de cambio cerradas, economía en la frontera paralizada, así que muy atentos. Bien, amigos, continuamos con ustedes en este mediodía de martes conversando sobre un punto candente en la economía. Estamos tocando el tema del problema en frontera que se está generando, casas de cambio cerradas, economía fronteriza paralizada. Es la temática que estamos desarrollando hoy. Ciertamente, la huelga que han protagonizado las casas de cambio en el norte de Santander está efectivamente paralizando toda la economía de la frontera y está generándole muchos problemas al operario, no solamente comercial, ¿no? Incluido por supuesto quienes, personas jurídicas, llevan a cabo relaciones comerciales de intercambio binacional entre ambos países, sino por supuesto a las personas naturales que, como comentábamos, van y vienen por la frontera en búsqueda de productos de ambos lados de la frontera, en ambos lados de la frontera. Lo cierto es que entonces este paro del que estamos conversando, de las casas de cambio en el norte de Santander, involucra a más de 300 operadores cambiarios en la región que están en protesta contra, como comentábamos, los controles administrativos que lleva adelante la Dirección de Aduanas Nacionales de Colombia, la conocida como DIAN, por sus siglas. ¿Cómo nos está afectando esto, David? Bueno, la gente que ha venido a hacer compras, no solo local, sino del resto del país, no ha podido hacer cambios en moneda y no puede realizar compras en Cúcuta. Pierden el viaje. O sea, una paralización completa del comercio. No hay, como se ha manejado la política cambiaria, no se permite libre circulación del peso a este lado de la frontera, no hay casas de cambio en Venezuela. Simplemente la gente... El servicio lo da Colombia. El servicio lo da Colombia y en este momento está cerrado. Qué distorsión tan grande. Terrible. Y sobre todo aquí lo que hay que considerar sobre las denuncias que ha hecho el concejal por el municipio Bolívar, San Antonio del Táchira, como es Carlos Chacón. Él ha dicho que, ha señalado que la zona económica especial de la frontera, 70% de los empresarios
que ofrecían allí sus mercancías se retiraron. No aguantaron ni 2 meses, ¿sabían ustedes? Porque es un negocio irreal, es solo una oferta electoral. Sin embargo, hay una propuesta muy importante que hace el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, como es el ingeniero Teres, quien propone que Italcambio venda los pesos que se perciben en las tiendas de la zona económica. Y me permito leer textualmente lo publicado por la Nación, la web de la Nación.com, que ante la coyuntura que se está presentando en la frontera por el cese de las actividades por parte de las casas de cambio colombianas, pues el presidente ingeniero Teres de Cámara de Industria, Comercio y Producción de Ureña propuso al gobierno venezolano que los pesos que se recauden por concepto de las ventas en las tiendas de la ciudadela comercial de la zona económica San Antonio, Ureña, sean vendidas a la ciudadanía, a los venezolanos, en la agencia de Italcambio, porque Italcambio es la que participa en esa transacción. No se ha explicado qué van a hacer ahora con esos pesos que recibe dicha casa. Entonces, por favor, que se los vendan a la ciudadanía venezolana que van a hacer sus compras, sobre todo compras que hacen en Cúcuta por la escasez que hay aquí de alimentos, de medicinas, de repuestos y por muchísimas otros productos más que aquí son escasos y están con un sobreprecio muy grande, David. Sí, por necesidad. Tú decías algo muy importante y coincide con el ingeniero Teres, él nos lo dijo aquí una vez en el programa, la última vez que estuvo, que el peso debería ser de libre circulación, por lo menos, hasta aquí, hasta San Cristóbal. Una sana política cambiaria permitiría que el peso fuera de libre circulación a este lado de la frontera, inclusive San Cristóbal o inclusive más allá de San Cristóbal. Eso permitiría eso sería una política cambiaria sana. El peso sería de libre circulación, la gente podría adquirir pesos aquí en Venezuela, podría vender en pesos, claro. Es necesario regularizarle el libre tránsito en la frontera, incluido los carros. Permitir la libre circulación de automóviles nuevamente. Aquí ¿sabes qué, Fidel y David? Me llama mucho la atención. Todas estas son distorsiones muy fuertes. Claro, desentrabaría considerablemente, todo bloqueado. Yo estuve exactamente el miércoles pasado. En Cúcuta nada más habían 2 casas de cambio funcionando que están cerca de la Plaza Santander. Y ellos no podían hacer ninguna operación de cambio, ni uno buscar vender sus pesos, ni uno buscar bolívares para llevarlos a pesos porque no tenían una cotización oficial. Me gustaría rescatar la información, el aporte o la propuesta que hace el ingeniero Teres de la Cámara de Ureña, en el sentido de que se coloque en el mercado interno los pesos que está moviendo Italcambio. Pero yo creo que eso quedaría en todo caso insuficiente. Se tiene que ir más adelante a ello. O sea, debe permitirse en Venezuela nuevamente a que se abran casas de cambio, múltiples casas de cambio de diferentes propietarios que cumplan, por supuesto, con una normativa, como tiene que ser, porque eso tiene que ser regulado y tiene que ser controlado y tiene que ser auditado y observado para evitar aquello del lavado de dinero y todo lo demás que entra en el contexto, pues, de evitar el delito organizado y el delito común. Pero tiene que abrirse las casas de cambio. En el pasado, ¿cuántas casas de cambio operaban Darcy en San Antonio y en Ureña? Más de 80, cuando en Colombia funcionaban alrededor de 110, 120 entre Cúcuta y el norte de Santander. Entonces era un mercado equilibrado. Y casas de cambio que tenían funcionamiento de más de 50 años. Correcto, muy antiguas. Más de 50 años. Que se habían ido moviendo de generación en generación entre las familias. De familias que se dedicaron. Sin embargo, hay una gran interrogante, David. Por ejemplo, el viernes pasado el gobernador se reunió aquí con muchos empresarios, no solamente de Táchira, sino de otros estados del país, en el centro de convenciones en el Sambil, para hablar y ofrecer las bondades, para informar de la zona económica especial de la frontera. Pero ante esta situación que hay ahorita respecto a las casas de cambio cerradas en Colombia, por favor. Es que toda zona económica exclusiva en la frontera debe funcionar bajo un régimen cambiario especial. Tiene que haber libre tráfico de monedas y de personas y de mercancías, circulación vehicular y de mercancías. De lo contrario no funciona. Entonces tenemos el decreto, tenemos la zona, pero las condiciones no son las apropiadas para que esto funcione. Consecuencia, ahí está, paralizada. Amigos, hacemos un nuevo corte y regresamos
nuestro tercer segmento para concluir el tema que estamos analizando. Casas de cambio cerradas en la frontera, economía paralizada. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía en este martes, de un punto candente en la economía. Estamos conversando sobre el cierre de las casas de cambio y economía fronteriza paralizada, un paro que vienen llevándose por parte de las casas de cambio colombianas desde el pasado martes 3 de este mes de octubre. Y decíamos nosotros, muchos, gente vinculada con la Cámara de Industria y Producción, por supuesto, de Ureña, de San Antonio del Táchira, como fue el expresidente de Fede Cámaras, José Rosso, ha manifestado que ante el pronunciamiento del paro de las casas de cambio colombianas, esto pues entraba cada vez más dificulta las operaciones cambiarias de los venezolanos y colombianos, sobre todo los venezolanos que tenemos más necesidad de hacer nuestras compras allá en la frontera ante la escasez de productos que se vienen presentando a nivel nacional. Para nadie es un secreto esto. Y esto pues hace que se deprecie mucho más el bolívar y aparezcan inmediatamente operaciones ilegales cambiarias, porque no hay una cotización oficial que está publicada, y ahí empieza totalmente la especulación, porque a mayor control, a mayor escasez, hay más especulación y más ilegalidad, se propicia los mercados o paramercados. La propuesta del ingeniero Isidoro Teres que le propone al gobierno de que Italcambio debe de vender los pesos a la ciudadanía venezolana para que nos dé la oportunidad y la facilidad de ir a hacer nuestras compras. Acotó también que miles de venezolanos que pasan diariamente a comprar en el comercio colombiano necesitan pesos para pagar allá. Y también reiteró el ingeniero Teres, presidente de Cámara de Industria de Ureña, que esas personas lo que requieren es que haya legalidad en las transacciones cambiarias y que no se creen los mercados secundarios o los paramercados, los mercados ilegales. Por supuesto, y como lo dice muy bien Teres, me voy a tomar la libertad de leerlo. El cierre de opciones legales para hacer cambio de moneda de ambos lados de la frontera impulsa el mercado negro, golpeando la estabilidad económica y la seguridad cambiaria de Venezuela, puesto que ya no quedan en realidad alternativas. Y es que efectivamente, si se permite por el cierre de casas de cambio del lado colombiano y la inexistencia de casas de cambio del lado venezolano, la imposibilidad entonces de acudir a un sistema legal, surge efectivamente de forma automática el mercado negro. Y el mercado negro crea sus propias reglas y no obedece a la normalidad ni a las condiciones esperadas, de manera que eso distorsiona aún más, de una forma muy importante, el comportamiento de la economía y lo empeora. Es así, David. Bueno, en este momento no existe operaciones cambiarias en la frontera. Legales. Existe una actividad ilegal donde el precio del bolívar se deprecia todavía más. Claro. La gente necesita hacer compras, necesita hacer sus compras de víveres, necesita hacer compras de medicinas. Y una política sana del gobierno sería tratar de regularizar el libre tráfico de peso en la frontera. Liberarlo y regularizarlo. Que el peso sea moneda de cambio de este lado. Claro. Eso sería la forma más sana de llevar una política cambiaria en esta zona de la frontera. Y abrir el libre tránsito. Pero entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué no se toma esa decisión? ¿Será que afecta a algunos intereses creados? Porque pregunto yo también, Fidel y David, que el gobernador, pues en la promoción que está haciendo a todos los empresarios, no solamente aquí del estado fronterizo Táchira, nuestro estado, sino al resto de empresarios y comerciantes venezolanos, ¿cómo hace una promoción? ¿Cuáles son las bondades? ¿Cuáles sobre todo los factores y las características atractivas que le ofrece a esos comerciantes y empresarios para que coloquen sus mercancías y sean vendidas en la frontera ante esta situación, donde no hay una circulación ni un intercambio monetario, cambiario normal? ¿Dónde está el incentivo? No están funcionando las casas de cambio venezolanas. No hay circulación. No hay escasez de efectivo, por favor. Y las casas de cambio colombianas cerradas, David. Una zona económica especial en la frontera, en circunstancias normales, tiene viabilidad.
Por supuesto. Pero en condiciones donde no hay política cambiaria, donde no existe una normalidad de tránsito de personas ni de tráfico de carros. Ni de mercancías. Ni de mercancías. No tiene, es una oferta ilusoria. Yo me atrevo a decir, mis compañeros, mis amigos, que algo que pertenece más bien a la lógica de lo absurdo, todo esto. Sí, y del engaño. Y del engaño, sin lugar a dudas, porque se está ofertando algo que no está funcionando. Amigos, hemos concluido nuestro programa por el día de hoy, analizando este difícil tema y complejo tema de la frontera cerrada, infuncional, porque no hay movilidad de cambio, de manera que su economía se paraliza. Están cordialmente invitados. El jueves tenemos al experto petrolero Rafael Quiroz tocando un tema vital para Venezuela sobre el tema en cuestión de petróleo, y el viernes estaremos con innovación, con emprendimiento, con Sergio Guerrero, que es experto en cinematografía y manejo de artistas. Bien, bueno, muchísimas gracias, David. Como cada martes, y nosotros sí, como lo dijo Fidel, debemos dedicarle más tiempo a tan controvertido y tan complejo tema como es el tema de la frontera. Amigos, muchísimas gracias. Ya saben que la economía cada vez adquiere mayor relevancia como principio, como conocimiento para nuestras vidas prácticas cotidianas. Buen provecho. Feliz tarde.